China era una potencia económicamente muy débil, ciertamente en comparación con Estados Unidos, en digamos 1990. Y lo que Estados Unidos decidió hacer en ese momento fue adoptar una política de compromiso hacia China. Ese era el momento unipolar, y la ideología liberal dominaba en Estados Unidos. No nos preocupaba la lógica realista. Los realistas eran vistos como dinosaurios en aquella época. Así que lo que ocurre es que Estados Unidos decide adoptar una política de compromiso con China, diseñada para hacer que China se fortalezca económicamente. En otras palabras, nosotros, los Estados Unidos, impulsamos el crecimiento económico en China durante los años 90 y al menos durante la primera década y media del siglo XXI. Y por supuesto, China se volvió más poderosa. Cuando realistas como yo decíamos que esto no era una decisión inteligente porque estábamos creando un competidor a la par, la mayoría de los responsables políticos, expertos y analistas en Estados Unidos argumentaban que eso era incorrecto. Creían que a medida que China se volviera más poderosa económicamente y se integraran instituciones de todo el mundo, instituciones dominadas por Estados Unidos, al incorporar a los chinos en esas instituciones, China acabaría convirtiéndose en una democracia liberal, se engancharía al capitalismo y se convertiría en un actor responsable porque participaría en todas esas instituciones. Y el resultado final es que esta poderosa China vivirá feliz para siempre con Estados Unidos porque ambos son democracias liberales. Y como ambos son democracias liberales, deberíamos esperar un mundo pacífico. Si observas lo que decían los chinos en ese momento, ellos también tenían una historia ideológica que contar. Esta es la historia que cuenta Jeff Sachs, ¿verdad? Y es que China está dominada por una ideología confuciana. Lo que los chinos enfatizaban a lo largo de los años 90 y de nuevo a principios del siglo XXI es que podían ascender pacíficamente porque tienen una cultura confuciana. No creen en la realpolitik. No creen en las ideas de John Mearsheimer más de lo que lo hacen los estadounidenses. Así que tienes estos dos países, Estados Unidos y China, que están impulsados por ideologías diferentes, pero que sin embargo, ambos enfatizan el ascenso pacífico. La teoría liberal estadounidense de la política internacional enfatiza el ascenso pacífico, y el confucianismo también lo hace. Así que durante muchos años, la gente porque a medida que China se volvía más poderosa, a medida que se integraba en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que realmente impulsó su crecimiento económico, no iba a haber ningún problema. Mi argumento desde el principio, y era prácticamente una voz solitaria en el desierto, era que esta no es la manera en la que deberíamos pensar sobre esto. Porque a medida que China se vuelve más poderosa, querrá dominar Asia Oriental. Querrá comportarse como lo hace Estados Unidos. En otras palabras, la lógica realista entrará en juego. Pero la mayoría de la gente pensaba que yo vivía en el siglo equivocado y que esa no es la forma en que funciona el mundo. Vivimos en un mundo donde prevalecen ideologías como el concross y el error y estaríamos bien. Esa era la opinión. Pero como ocurrió, China empezó a volverse cada vez más poderosa. Empezó a parecer cada vez más un competidor a la par de Estados Unidos cuando se observaban sus capacidades económicas, y luego comenzó a traducir esas capacidades económicas en capacidades militares. El resultado final es que Estados Unidos empezó a temer a China. Eso es lo que ocurrió. Es exactamente lo que yo esperaría. Los chinos argumentaron que lo que estaban haciendo era puramente defensivo. Los chinos decían, ¿qué hay de malo en que reforcemos un poco nuestro ejército, ahora que somos económicamente más poderosos, cuando vosotros, Estados Unidos, sois mucho más poderosos militarmente que nosotros? Estados Unidos no lo veía así. Estados Unidos consideraba cada paso que daba China para defenderse como un movimiento ofensivo contra Estados Unidos.
as an offensive move against the United States. As you know, Glenn, this is the classic security dilemma. Como sabes, Glenn, este es el clásico dilema de seguridad. Cualquier cosa que haga un Estado para defenderse parece ofensiva para el otro lado. Y el resultado final aquí es que los chinos empezaron a aumentar sus capacidades militares a medida que se volvían más poderosos. También creo que empezaron a pensar en dominar Asia Oriental. Como dije antes, tiene todo el sentido desde su punto de vista. Si eres chino, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quieres al ejército de Estados Unidos delante de ti? ¿Quieres al ejército de Estados Unidos en Asia Oriental? Si yo fuera chino, si fuera el asesor de seguridad nacional de Deng Xiaoping o de Xi Jinping, y me preguntaran qué pienso de la presencia militar estadounidense en Asia Oriental, digo que quiero que los estadounidenses se vayan. No quiero a los estadounidenses en mi patio trasero. Mira, en Estados Unidos tenemos la doctrina Monroe. No queremos a los chinos en el hemisferio occidental. Bueno, si no queremos a los chinos en el hemisferio occidental, ¿por qué los chinos deberían querer a los estadounidenses en Asia Oriental? Y la respuesta es que no deberían. Así que a medida que China se vuelve más poderosa, deberías esperar que los chinos quieran expulsar primero a los estadounidenses más allá de la primera cadena de islas y luego más allá de la segunda cadena de islas. Desde su punto de vista, esto tiene todo el sentido del mundo. Y por supuesto a los estadounidenses no les va a gustar esto, al igual que a los japoneses, los filipinos o los australianos, tampoco les va a gustar. Así que va a haber una gran resistencia, y esto por supuesto es lo que estamos viendo hoy. Así que creo que lo que ha ocurrido aquí, Glenn, de una manera muy importante, es que esas ideologías que sustentaban el pensamiento estadounidense y chino en los años 90 y en la primera década y media del siglo XXI no resultaron como la gente anticipaba. El mundo no se volvió pacífico. El confucianismo y el liberalismo no proporcionaron fórmulas mágicas para permitir que China ascendiera pacíficamente. Creo que lo que sucedió aquí es que la lógica realista básica entró en juego en cuanto se empezó a alejar de la unipolaridad, cuando China empezó a alcanzar un punto en el que podía considerarse una gran potencia, y cuando Putin devolvió a los rusos de entre los muertos y pasaste a tener 3 grandes potencias en lugar de una. La lógica realista volvió a estar sobre la mesa como alguien como yo esperaría. Ahora bien, ¿estoy contento con esto? No. Mi libro, donde expongo mi teoría realista, se titula La tragedia de la política de las grandes potencias. Y me gustaría subrayar la palabra tragedia. Creo que esto es trágico, esta situación en la que nos encontramos en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero creo que así es como funciona el mundo cuando estás en un sistema anárquico, cuando estás en un sistema donde no hay una autoridad superior. Esto es lo que deberías esperar. Y por eso estuve argumentando durante mucho tiempo durante el momento unipolar que eventualmente llegaríamos al punto en el que estamos ahora. Pero insisto, es una situación trágica y lamento que estemos aquí. Ahora has hecho la pregunta, ¿hacia dónde va todo esto? Mi opinión es que se debe separar la competencia en materia de seguridad de la guerra. Y creo que no hay duda de que ahora existe y existirá en el futuro previsible una intensa competencia en seguridad entre Estados Unidos y China. Tiene una dimensión militar, sin duda, y esto incluye las estructuras de alianzas que Estados Unidos ha creado en Asia Oriental. También tiene una dimensión económica que gira principalmente en torno a las tecnologías de vanguardia. Esa competencia ha llegado para quedarse en el futuro previsible, no hay duda al respecto. Pero la cuestión realmente importante es si vamos o no a tener una guerra entre ambas partes. Y este es un tema que me preocupa a mí y a prácticamente todos los que observan lo que está ocurriendo hoy en Asia Oriental. No creo que la guerra sea inevitable. Y hay que recordar que durante la Guerra Fría, y aquí estamos hablando de la competencia por la seguridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
donde Estados Unidos se esforzaba enormemente por evitar que los soviéticos dominaran Europa e incluso Asia Oriental, no tuvimos una guerra. Terminó pacíficamente. Sin duda tuvimos una competencia de seguridad muy intensa y existía un peligro constante de guerra, como demuestra la crisis de los misiles en Cuba y también las diversas crisis de Berlín. Pero afortunadamente no tuvimos una guerra real. Y mi gran esperanza es que de cara al futuro, la competencia por la seguridad en Asia Oriental, que no va a desaparecer, no desemboque en una guerra abierta. Recuerdo bien el ambiente ideológico de finales de los años 90 y principios de los 2000, el optimismo. Creo que la corrección realista a muchas de estas suposiciones, de nuevo basada en la teoría liberal, era que la interdependencia supondría una ganancia absoluta que produciría paz. Pienso que el enfoque realista de la economía política se centraba más en la ganancia relativa, es decir, ¿quién sale ganando más? Y creo que esta interdependencia entre los estadounidenses y los chinos significaba que cada año el poder de producción se desplazaba de Estados Unidos a China. Cada año, China desarrollaba tecnología más avanzada. Cada año, los chinos ascendían en las cadenas de valor globales, alterando la distribución internacional del trabajo, y la deuda estadounidense seguía creciendo, mientras los chinos continuaban adquiriéndola. Así que, ya sabes, el cambio relativo de poder, en mi opinión, siempre ejerció presión sobre la situación. Hemos llegado a un punto en el que los estadounidenses están preocupados por el tamaño que ha alcanzado China. Y, por supuesto, China también siente que ha crecido demasiado como para seguir dentro de la arquitectura de seguridad regional liderada por Estados Unidos. Así que, ya sabes, esta desconfianza mutua creo que estaba destinada a generar ciertas tensiones. Solo esperamos que surja alguna solución mágica para aliviar esto. Pero tengo que decir que, aunque considero que los chinos que siguen la ideología confuciana, aún así parecen ser muy receptivos a vuestras ideas, no como sigo observando en los debates políticos chinos. Si me permites hacer un apunte rápido, Glenn, un punto adicional. Cuando empecé a ir a China a principios de los años 2000 para hablar sobre el auge de China, el argumento que se utilizaba con más frecuencia en China sobre por qué China podía ascender pacíficamente no era el argumento confuciano. Ese ciertamente se usaba, pero el argumento que se empleaba con mayor frecuencia era el de la interdependencia económica, al que acabas de aludir. Y era muy interesante. Los chinos creían que a medida que se enriquecían más y más y se enganchaban al capitalismo y la interdependencia económica se convertía en la norma, no había manera de que Estados Unidos y China pudieran ir a la guerra, porque en efecto estarías matando a la gallina de los huevos de oro. En otras palabras, la prosperidad dependía de la ausencia de guerra y de la prevalencia de la cooperación entre Estados Unidos y China. Y todos estaban interesados en la prosperidad. Ese era el objetivo principal de China, y ese era el objetivo principal de Estados Unidos. Así que la interdependencia económica sería la fórmula mágica y reforzaría la ideología confuciana. Ahora bien, mi respuesta en aquel entonces, y por supuesto, sigue siendo mi respuesta, es que la interdependencia económica asume que el objetivo clave de los estados es la prosperidad. Y no hay absolutamente ninguna duda de que la prosperidad importa enormemente a los estados. Estoy eligiendo mis palabras cuidadosamente aquí. La prosperidad importa enormemente a los estados, tanto a China como a Estados Unidos. Así que puedo entender por qué la gente defendía ese argumento. Pero lo que olvidaban es que la supervivencia siempre tiene que ser el objetivo principal. Y la supervivencia prevalece sobre la prosperidad, porque obviamente si no sobrevives, no prosperas, ¿de acuerdo? Y la supervivencia en un sistema anárquico significa que te importa mucho el equilibrio de poder, como destaqué al principio del programa.
Así que lo que esto significaba era que a medida que China se volvía económicamente más poderosa, aunque existía esta interdependencia económica, y aunque eso hacía que todos en ambos lados fueran más prósperos, el hecho es que el crecimiento del poder de China sería visto como una amenaza para la supervivencia estadounidense. Así es simplemente como funciona la política internacional. De nuevo, no me alegra esto, pero si estudias política internacional el tiempo suficiente, no puedes evitar observar este fenómeno básico. Así que China se hizo poderosa, tal como predecía la teoría de la interdependencia económica. Había mucha prosperidad en ambos lados, pero sin embargo, lo que realmente impulsó a los estadounidenses después de, diría yo, aproximadamente 2017, fue una palabra que usaste al principio de la conversación: miedo. Miedo a China. ¿Y por qué había miedo a China? Porque China se estaba volviendo muy poderosa, ¿verdad? Toda esa prosperidad económica estaba llevando a una China militarmente más poderosa, y eso va a generar miedo. En Asia Oriental, en lo que respecta a Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, etc., va a generar miedo en Estados Unidos. Y el resultado final es que vas a tener una competencia por la seguridad en Asia Oriental que va a prevalecer sobre toda esa teoría de la interdependencia económica. Y creo que, en gran parte, esto es exactamente lo que ha ocurrido con el tiempo. And I think in good part, this is exactly what's happened over time.